Buenos días, vamos a comenzar un tema nuevo, en esta ocasión el tema 10, en el cual vamos a tratar fenómenos de naturaleza y propagación de la luz. Para ilustrar este tema he puesto aquí esta imagen que es de la fotógrafa Berenice Abbott, que creo que alguna vez ya he puesto alguna, y hizo una serie de trabajos entre los años, a finales de los años 50, contratada por el MIT, ¿no? El Massachusetts Institute of Technology. El objetivo era pues hacer fotografías que ilustraran fenómenos físicos, y como Berenice Abbott era una artista estupenda, pues además no solamente hizo eso, sino que además desde el punto de vista artístico, pues las imágenes que hizo eran muy bonitas y tenían un estilo y una composición muy chulo, ¿no? Aquí pues vemos un poco una imagen que ilustra un montón de los fenómenos que vamos a ver. Vemos un fenómeno de refracción, vemos un fenómeno de reflexión total y bueno, pues esto pues la verdad que está muy bien. Veremos varias imágenes de ella a lo largo de este tema. Primero volveremos a hablar de ondas electromagnéticas y ya conceptos un poco más de alto nivel, en el sentido de que haremos muchas simplificaciones. No vamos en este tema a tratar la onda electromagnética como utilizando las ecuaciones de onda. Todo se va a simplificar bastante. Vamos a utilizar sobre todo propiedades geométricas. Y entonces, pues si eso os estaba costando mucho trabajo, el tema de las integrales y las funciones y tal, pues ya os podéis quedar tranquilos. Prácticamente en este tema y en los siguientes no vamos a tener apenas funciones, es más bien pura geometría. Después, pues una vez que hayamos introducido esos conceptos, sobre todo el concepto de rayos, veremos los fenómenos de reflexión y refracción. Una vez que tengamos claro estos conceptos, sobre todo el de refracción, pues eso nos dará pie a hablar de la dispersión cromática, que es un fenómeno que se produce en la refracción y que da lugar a una descomposición de la luz en distintas frecuencias o longitudes de onda o colores, ¿no? Todo esto pues, son conceptos muy relacionados. Y finalmente hablaremos del fenómeno de polarización de una onda electromagnética. Vale, pues vamos a hablar de ondas, frentes de onda y rayos, ¿vale? Bueno, ¿qué es un frente de onda? Bueno, pues es el lugar geométrico donde todos los puntos adyacentes tienen la misma fase. Si recordáis cuando hablamos de la ecuación de onda, que era un seno, pues si tengo varias ondas que viajan juntas, ¿vale? En distintas posiciones del espacio, pues todos los puntos que tienen la misma fase, por ejemplo un máximo, pues eso va a ser un frente de onda, ¿vale? Generalmente cogemos este criterio de pintar una línea continua en los puntos en los cuales la onda es máxima. Como va viajando, pues estos frentes de onda se van a ir desplazando, ¿vale? Se van a ir desplazando con el tiempo, ¿vale? Después, pues una vez que ya hemos pintado esa línea, que en 2 dimensiones sería una línea, en 3 dimensiones pues formaría una superficie. No tiene por qué ser recta. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un frente de onda esférico, porque tengo una fuente y esas ondas que se están creando forman círculos concéntricos que se están expandiendo. Pues si trazo una línea perpendicular que atraviesa esos frentes de onda, esos puntos de igual fase, pues entonces tengo un rayo, ¿vale? Entonces sería, ya en una misma onda puedo trazar un rayo si me voy cogiendo puntos con fase un poquito distinta, ¿no? Entonces cojo una fase un poquito más grande y eso me está ayudando a trazar una línea con una dirección, línea con dirección, línea con dirección, y la flechita esta pues la pongo apuntando en la dirección en la que se propaga el rayo, ¿vale? Entonces pues un rayo es una línea imaginaria que atraviesa de forma perpendicular a los frentes de onda y que viaja a lo largo de la dirección de propagación de la onda. Pues eso, si tengo una onda esférica, esos rayos van a venir de una fuente, ¿vale? Que es la que está creándolo, y si tengo un frente de onda plano, pues entonces esos rayos vendrán probablemente de una fuente, pero que está tan lejos que puedo considerar que los rayos están paralelos entre sí, ¿vale?
Vale, pues un concepto muy útil es para entender la propagación de ondas en general, no solo ondas electromagnéticas, es el principio de Huygens, que nos dice que todo punto de un frente de onda puede considerarse como una fuente de ondas secundarias, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues fijaros que si cojo y pongo aquí un punto, estudio cómo se propaga la onda y considero que una fuente puntual, pues vería que en un instante posterior, VT, tendría que el frente de esa onda ha viajado tal que así. Si hago lo mismo aquí, pues tengo que el frente de onda de esa fuente secundaria pues ha viajado tal que así, tal que así, tal que así. Y al final, pues es verdad que yo puedo coger la envolvente de todos esos frentes de onda, ¿vale? Si hago un proceso infinito, lo hago de forma así, cada nada de distancia, pues al final me queda aquí un continuo y esas ondas secundarias pues me van a dibujar eh, un nuevo frente de onda y fijaros que, bueno, pues es una forma también de ver cómo sería esta propagación, ¿vale? Si me pregunto qué pasa cuando ese frente de onda se encuentra con una superficie que la refleja, pues fijaros que si viene una onda por aquí, ¿vale? Pues hago eso mismo, dibujo los frentes de onda, me quedo con la envolverte, tengo la línea B', la línea C', cuando hago las ondas terciarias serían, al dibujar los fuentes de luz en el frente de onda B', ¿vale? Eh, claro, cuando ha chocado aquí ya la onda o este frente de luz, este frente luminoso, bueno, mejor vamos a ver, cuando chocó aquí, este B' se comporta también como una fuente de secundaria, pero es que no se puede propagar aquí dentro. Entonces, lo que le pasa es que ese frente de onda, pues, como que rebota, ¿no? Y entonces, fijaros que un rayo que viene por aquí acaba rebotando en la dirección esta de aquí, ¿vale? Si me fijo solamente en un rayo, pues pintaría una cosa así. Eso veremos un poquito más adelante, que es la ley de reflexión de Snell. Fijaros, en esta fotografía de Berenice Abbott, pues tenemos que que esto, a ver, se llama Photogram Wave Pattern, muy bien. Tenemos que aquí lo que esto, claro, no puedes dibujar no puedes hacer una foto de una onda electromagnética, entonces lo que yo hacía era coger en un cubo de agua, le metía una iluminación lateral y entonces aquí con una palanquita iba creando de forma periódica una perturbación que se metía en el cubo y entonces ella fotografiaba la onda superficial, hacía un juego de luces y entonces fotografiaba la onda superficial y aquí vemos justamente esto, esta onda hacia aquí se refleja, se refleja, se refleja, se refleja, se refleja y podemos considerar que aquí se ha creado un nuevo frente de onda. Como está a 45 grados, con respecto a este primer frente de onda, pues el secundario forma 90 grados con respecto al primario, ¿vale? Muy bien, fijaros, vamos a ver aquí un pequeño applet que me he bajado, que yo espero que con esto pues me lo he bajado, tengo la copia de evaluación, espero que no me caiga aquí ningún marrón por usar esto. Pero básicamente la idea es esta, es visualizar un poco con una pequeña animación cómo es este concepto, ¿vale? Tengo distintos frentes de luz y fijaros que la composición de todos esos frentes cuando se propagan, cada una de estas fuentes puntuales, cuando se propagan, pues me permiten interpretar esto como una línea, ¿vale? ¿Vale? Se hace así. Y esto de la reflexión, pues lo podemos ver de esta forma. Imaginad que tengo un frente de onda inicial que llega por aquí. Voy a hacer que vaya lento. Vale. Vamos a poner un par de frentes, ¿vale? Y entonces ese frente de onda cuando llega aquí, quiero que me enseñe también. Quiero que me enseñe. ¿No me lo enseña? Vale, vale. Pues ese frente de onda cuando va llegando. Ah, ahora sí. Cuando va llegando por ahí, se producen. Cada uno de esos frentes de onda hace que se emitan fuentes secundarias. Y esas fuentes secundarias, como el frente no llega a la misma velocidad a cada punto, pues ese frente secundario no empieza a emitir a la vez en cada punto, ¿vale? Y entonces, pues así se produce esta reflexión que como está llegando a 45 grados,
pues también se refleja a 45 grados con respecto de la normal, a 90 grados con respecto al incidente. Si cambio el ángulo de incidencia, fijaros, cambio el ángulo de incidencia del rayo, pues cambia también la dirección del frente de onda. Vamos a poner aquí a 23 grados. Pues, haces así, bla, 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 va rebotando. Entonces, bueno, el principio de Huygens nos ayuda a entender de una forma bastante intuitiva, sencillamente considerando que cada frente de onda se puede comportar como una fuente secundaria, pues nos ayuda a entender fenómenos como el de la reflexión y de la refracción, ¿vale? Otra cosa bastante interesante que ocurre es que, ¿vale?, todas estas aproximaciones que nosotros vamos a utilizar, de aquí en adelante prácticamente vamos a hablar, a partir ya de la segunda parte del tema, vamos a hablar exclusivamente de fenómenos de rayos, vamos a solamente hablar de rayos, pero tenemos que entender que esto no deja de ser una aproximación. Entender estos frentes de onda como rayos, bueno, pues está bien, pero si os fijáis, aquí, vale, aquí es verdad que tengo un frente, puedo hablar de esto que yo estoy diciendo que es un rayo, pero en esta zona de aquí esto no está pasando. Aquí no es tan fácil hablar de ahí de un rayo, ¿no? Bueno, habría múltiples rayos, pero no, desde luego no puedo decir que se esté propagando siguiendo esta ley de reflexión, ¿no? Esto de que el ángulo que entra es igual que el ángulo que sale, ¿no? Aquí está pasando algo un poco más complicado. Bueno, eso es porque al final eso de los rayos no deja de ser una aproximación de un fenómeno mucho más complejo, que es el de una onda, ¿no? La evolución de una onda. ¿Cuándo va a ser correcto hacer esa aproximación? Va a ser correcto cuando el tamaño de los objetos con los cuales interacciona esa onda sea mucho más grande que la longitud de onda que tenga esa onda, ¿no? Entonces, si por ejemplo estamos hablando de luz visible, en el tema anterior vimos que la luz visible tenía una longitud de onda aproximadamente entre 400 y 700 nanómetros. Esa distancia pues es muy pequeñita, un nanómetro es muy pequeño, y entonces cuando la luz interacciona con objetos cotidianos, como puede ser, pues yo que sé, una mesa o una silla o una ventana, pues las distancias típicas de esos objetos pues vienen a ser en torno a 1 metro. Entonces estaríamos en esta situación, una situación en la cual la longitud de onda es mucho más pequeña que pues las aberturas que pueda tener, el tamaño de la mesa y tal. En esa situación la aproximación de rayos es muy buena. Prácticamente pues todo lo que no está choca con algo, pues o se refleja o se absorbe o lo que sea, pero lo que pase por un boquete pequeñito pues sale del boquete, digamos, en línea recta, ¿no? Y entonces la aproximación esta pues es muy buena. Puedo seguir hablando de frentes de onda que son prácticamente paralelos y todo es correcto. Sin embargo, cuando la longitud de onda es similar a los boquetes o los tamaños de los objetos, pues va a ocurrir el fenómeno que conocemos como difracción. Estos puntos se comportan a su vez como frentes de onda, pero fijaros que habrá zonas de sombra, exactamente igual que había aquí, pero no puedo hablar de rayos en el mismo sentido. Ya no puedo decir que este rayo se propagará en línea recta si no encuentra obstáculo, y si esto encuentra un obstáculo pues rebotará. Cuando llegue aquí pues habrá una parte del rayo que ocupará zonas que no puedo explicar si me imagino esto únicamente como líneas rectas, ¿vale? Voy a poder detectar ondas en partes de aquí. Y si es mucho, mucho más grande la longitud de onda, pues entonces ese fenómeno es cada vez más extremo y puedo, pues incluso pegado aquí a la pared, pues puedo ver la onda, ¿no? Podría ver, es como si fuera luz que dobla las esquinas, una cosa un poco extraña, ¿no? No es un fenómeno que veamos cotidianamente. ¿Por qué no lo vemos cotidianamente? Pues justamente por eso, porque los tamaños típicos en los que nos movemos son mucho más grandes que la longitud de onda. Entonces nosotros siempre entendemos que estamos en esta aproximación, que va a ser la que hagamos en la mayoría de las ocasiones. Aquí tengo otro pequeño programita, que es este de aquí, donde vemos justamente esto. Fijaros, cuando voy variando la longitud de onda, la hago muy pequeñita comparada con este tamaño,
pues prácticamente todo sale en línea recta. Si juego incluso más con el tamaño de la rendija, pues sale todo en línea recta. Si voy haciendo pequeño el tamaño de la rendija, cada vez me estoy acercando más a un límite en el cual no puedo hablar puramente de una señal que se propaga en línea recta. Y lo mismo si cambio la longitud de onda. Si aumento la longitud de onda, pues veo que también se producen zonas de sombra, ¿vale? Ese sería el fenómeno de la difracción. Fijaros, aquí, pues bueno, esto es puramente estético. Esta fotografía la ha puesto. Berenice Abbott se dedicaba exclusivamente a, bueno, prácticamente, no exclusivamente, pero prácticamente toda su carrera la dedicó a hacer fotografías de ciudades, de ambientes urbanos, y sobre todo en Nueva York, porque era pues donde vivía. Hizo esta fotografía tan bonita de la estación central de Londres en 1929. Y fijaros que es una fotografía donde se ve claramente que los rayos de luz se están propagando en una línea prácticamente recta, ¿vale? Una vez que llega aquí, pues se producen otros fenómenos, por eso lo vemos como un continuo, pero si nos fijamos aquí en el polvillo que habría, la contaminación y tal, pues se ve claramente los rayos de luz. Es una fotografía de larga exposición y por eso aparece aquí la gente, pues bueno, como sombras de la gente moviéndose. Es bastante curioso, ¿no? Otra cosa que ocurre con las ondas es el fenómeno de interferencia. Fijaros, bueno, esto es todavía podríamos decir que es más o menos difracción, aunque se ve algo de interferencia. Ahora hablaremos en más detalle de la interferencia, pero aquí lo que me sigue interesando es el tema de la difracción. Fijaros, aquí ella pues ponía aquí a lo mejor un cilindro, el agua no podía pasar por encima del cilindro y entonces pues con el frente de onda pues ponía aquí se formaría una onda bastante complicada. Pero lo que me interesa aquí es que fijaros que incluso detrás del cilindro, en zonas donde deberían estar en sombra, pues puedo ver algo de onda, ¿no? O sea, se produce difracción no solamente en las rendijas, sino también en los bordes de los objetos. Se va a producir difracción y vamos a tener zonas de sombra. Otra cosa que puede pasar con las ondas y que también se sale de lo que nosotros vamos a estudiar es que las ondas pueden interferir entre sí. Aquí tenemos dos fuentes puntuales, ¿vale? Y entonces cada una va emitiendo. En principio, pues, bueno, pues si solo emitiera una, pues veríamos círculos concéntricos, pero al emitir dos, según la fase en la cual se vean una respecto de la otra, va a haber interferencias constructivas, como por ejemplo esta de aquí, es decir, se van a sumar, o puede haber interferencias destructivas, como por ejemplo esta de aquí, donde las ondas se van a restar. Entonces, si yo vivo aquí, ni me entero de que aquí hay unas fuentes de onda, y si vivo aquí, pues voy a alucinar con las perturbaciones que voy a recibir de estos frentes de onda, ¿vale? También tengo aquí un applet, que espero que no me denuncien. Entonces vamos a ver justamente esto. Y me gustaría que os fijarais también, por ejemplo, si recojo todas estas perturbaciones en una pantalla, pues habrá zonas con máximos, zonas con mínimos, y vería un patrón similar a este, ¿vale? Entonces aquí tengo fuentes puntuales emitiendo en línea negra continua los máximos, en línea roja discontinua los mínimos de onda. Fijaros que hay zonas donde esos frentes de onda llegan juntos, pero hay zonas donde se superpone la línea negra de uno con la línea roja discontinua de otro, y entonces eso da lugar a una franja oscura. Y entonces vemos que aquí tengo un máximo bastante grande. Y bueno, pues me gusta, a ver, ¿por qué pongo esto por duplicado, no? Pues me gusta porque esto es una simulación. Esto podría ser una engañifa todo, ¿no? Pero esto, lo bonito yo creo que del proyecto de Berenice Abbott era justamente que son fotografías de fenómenos físicos. Son fotos, no son gráficos, no es la imaginación de alguien, una interpretación. Ella consiguió diseñar mecanismos, me imagino que con ayuda de gente de allí del MIT, por el cual podía fotografiar el fenómeno físico. No te estaba haciendo un dibujo, no. Tiene más veracidad una fotografía que una animación, ¿no? Bueno, pues entonces hacemos un repaso rápido. Hemos dicho que las ondas podemos pensar en ellas como si fueran frentes de onda. La aproximación que más nos gusta para el resto de este tema es la de rayo, líneas perpendiculares que salen de esos frentes de onda. Después hemos hablado del principio de Huygens, en el cual tenemos radiación secundaria que nos ayuda a entender cómo se van a desplazar esos frentes de onda. Y hemos visto también cuándo es válida esa aproximación de rayos, que nos va a ser tan útil.
recordar siempre que la longitud de onda sea mucho más pequeña que los objetos involucrados. Y finalmente hemos visto que aunque nosotros no vamos a considerar este tipo de fenómenos, las ondas pues, pueden tener fenómenos de difracción o de interferencia, ¿vale? Bueno, pues ya que nos ha quedado claro cómo se producen esos fenómenos de reflexión y de refracción, básicamente, una forma de entenderlos, vamos a intentar, igual que hacíamos siempre, pues primero introducimos un fenómeno y después vamos dando herramientas para estudiarlo de forma cuantitativa. Vamos a ver cómo podemos estudiar de forma cuantitativa la reflexión y la refracción, ¿vale? Bueno, pues cuando una onda llega a un medio, parte de esa onda se refleja y parte de esa onda se refracta. Refractar quiere decir que pasa al segundo medio, ¿vale? Entonces, si vemos, por ejemplo, aquí este diagramita, pues vienen un montón de rayos luminosos, parte se van a reflejar, parte van a pasar al segundo medio. Lo que vamos a ver en este apartado es qué reglas matemáticas tengo para describir justamente qué ángulos van a tener esos rayos refractados y esos rayos reflejados. Fijaros, aquí en esta figura pues es bastante interesante porque hay un sombrero ahí volando, no sé qué hace ahí un sombrero flotando. Bueno, pero la luz de ese sombrero pues llega al cristal, parte de esa luz va a atravesar el cristal, se va a refractar en el cristal y saldrá por el otro lado, pasará primero al cristal y después al aire al otro lado, y eso va a permitir a este hombre pues ver el sombrero fuera de la ventana, por allí. Y esta mujer que está por este lado también puede ver el sombrero porque parte de esa luz que le había llegado al hombre también se puede haber reflejado en el cristal y permitirle a ella ver el reflejo del sombrero. Pasa que cuando ella mire el cristal pensará, su cerebro interpretará que el sombrero está a este lado de aquí, ¿vale? No aquí, claro. Ella está viendo el reflejo. Obviamente pues no será tonta y se dará cuenta de que lo que está viendo es el reflejo, ¿no? Pero si solo viera una imagen perfecta del sombrero, pensaría que está ahí. Su cerebro le engañaría y pensaría que está al otro lado del cristal. Bueno, pues la reflexión, pues como hemos visto en las animaciones, como se deduce del principio de Huygens, etcétera, es muy sencilla. La ley de la reflexión posiblemente sea la ley más sencilla que vamos a ver este curso, que lo único que nos dice es que el rayo reflejado se refleja formando un ángulo con la normal igual que el ángulo que formaba la normal con el rayo incidente, ¿vale? Entonces, si ese rayo incidente forma un ángulo teta sub i, pues el rayo reflejado forma un ángulo teta sub i' con la normal, ¿vale? Lo primero que tengo que hacer es ver dónde impacta el rayo, después hago la normal en ese punto, la normal de esta superficie en ese punto, y ya pues tengo definido el ángulo teta sub i o teta sub 1, y de ahí pues aplicando esta fórmula tan estúpida pues saco el teta sub 1', ¿vale? Vamos a hacer un pequeño ejemplo para ver qué pasa en situaciones un poquito más complicadas, ¿no? Entonces aquí tengo, por ejemplo, este diagramita. Vamos a hacer este problemita. Por aquí. Y entonces me dice, dos espejos forman un ángulo de 120 grados entre sí, un rayo incide sobre el espejo 1, sobre el espejo M1 con un ángulo de 65 grados con la normal. Encuentra la dirección del rayo después de que se refleje en el espejo 2. Vale, pues vamos a dibujar un poco este esquema. Y un primer rayo entra con 65 grados con respecto de la normal. Voy a dibujar, este sería el punto donde choca el rayo. Voy a dibujar aquí la normal. Siempre es una línea perpendicular, ¿vale? Y si este rayo, si esto forma 65 grados con la normal, aquí esto pues son 65, voy a llamarle alfa, ¿vale? Pues el rayo reflejado tiene que formar también 65 grados con la normal.
más o menos así. Voy a borrar un poquito por aquí. Vale. 65 grados con la normal. Este ángulo de aquí también tiene que ser alfa, ¿vale? Una vez que llega a este punto, pues repito la operación. Si ha tocado en ese punto el rayo, pues ahí tengo que trazar la normal, que sería más o menos así. Y eh, y esa normal, pues ese rayo reflejado será así. Esto es un dato del problema, son 120 grados, le voy a llamar teta, ¿vale? Para seguir un poco la notación que tengo aquí. Entonces mejor a esto le llamo alfa, phi. Y fijaros que, bueno, pues al final esto es un problema de trigonometría puramente. Una vez que ya determine cuánto vale este ángulo, pues prácticamente ya habré terminado. Voy a llamar a este ángulo beta, porque este será beta y entonces yo puedo decir que el rayo reflejado final pues formará un ángulo de beta grados con respecto a la normal del segundo espejo. Este es el primer espejo M1 y este es el segundo espejo M2. Vale, pues ¿cuál es aquí el truquito? Bueno, siempre que tengamos problemas de este tipo lo que tenemos que hacer es fijarnos qué ángulos son ángulos rectos y entonces gracias a eso pues vamos a poder saber cuánto miden los ángulos complementarios de este, ¿no? Entonces este sería el complementario de este de aquí, phi es el complementario de este de aquí, entonces este si le llamo pues no sé, alfa o no sé, voy a llamarle A, me estoy quedando sin letra, pues entonces este será 90 menos phi. Phi lo conozco. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, pues fijaros que aquí el truco, o el que a mí me gusta, hay varias posibilidades. Pues a mí uno que me gusta es darse cuenta que esto de aquí es todo un triángulo. Y entonces, como eso es un triángulo, pues la suma de todos sus ángulos tiene que valer 180 grados. Si este le llamamos gamma, pues entonces A más teta más gamma tiene que valer 180 grados, ¿vale? A lo conozco porque A es 90 menos phi y beta, que es lo que yo estoy buscando, es el complementario de gamma. Entonces beta es igual a 90 menos gamma, ¿vale? Y ya hemos terminado. ¿Por qué? Teta es también un dato del problema, entonces tenemos que 90 menos phi más 120 más gamma tiene que ser igual, bueno, vamos a poner primero todo teta menos más teta es igual a 180, ¿vale? Entonces, como phi lo conozco, que son 65, pues eso son 65 son 35 más 120 más gamma es igual a 180. Entonces gamma es igual a 180 menos 120 menos 35, ¿no? Esto es 180 menos 120 menos 35 son 85, ¿no? Sí, 85. Entonces esto será 95 grados, lo cual no puede ser. A ver, déjame pensarlo. Sí, vale, me había equivocado aquí. 90 menos 65 no son 35, son 25. Vale, entonces esto hay que cambiarlo. Esto es 25 y entonces tengo
180, estos son 95 y estos sí son 85, es decir, saldrá bastante casi tangente al segundo espejo. Bueno, esto es un ejemplo, un ejercicio. Fijaros que la dinámica de estos ejercicios es totalmente distinta a la que habíamos estado utilizando en los problemas anteriores. Ahora, bueno, es pura geometría. En el fondo, casi todos los problemas los vas a resolver si eres capaz de identificar un triángulo del cual conozcas un par de sus ángulos, o si eres capaz de detectar y eres capaz de identificar qué ángulos conoces que son complementarios de otros. Prácticamente así, pues una vez que haces eso, vas planteando las ecuaciones y no tiene mucha más dificultad comparado con otras cosas que hemos hecho, que si la integral, que si no sé qué. Bueno, es bastante asequible. Vale, esto de la reflexión, bueno, dices, vale, entonces, ¿qué pasa? ¿Solo vería puntos de luz? Por ejemplo, ¿qué ocurre en una habitación, no? Si imaginaros que yo tengo una habitación cerrada por la cual solo entra un pequeño rayito de luz. La luz que yo veo en esa habitación no es solamente la debida puramente a la reflexión, ¿no? Veo una luz ahí que más o menos está todo iluminado, ¿no? La mayor parte de la reflexión, excepto a no ser que estés tratando superficies perfectamente lisas, lo cual eso no existe, es un concepto matemático casi, pues en la realidad lo que vemos es que las superficies tienen todas rugosidades. Y es verdad que si hiciéramos una imagen microscópica, en todas esas rugosidades pues se cumpliría la ley de reflexión. Claro, como tienen rugosidades, pues cuando llega el rayo de luz, pues rebota de formas bastante impredecibles, y entonces la mayor parte de la luz se va a dispersar, se va a difundir en direcciones pues casi que aleatorias. Quizá haya una mayoría de rayos que vayan en la dirección que te dice la ley de reflexión, pero habrá muchos otros rayos que rebotarán en direcciones prácticamente aleatorias. Fijaros, en esta fotografía pues se puede apreciar que cuando llega sobre una superficie reflectante bien pulida, pues prácticamente todo el rayo está rebotando, mientras que si llega ahí a una superficie rugosa y irregular, pues nada, choca el rayo láser y se acabó. Pasa es que sí que es verdad que aunque quizá no lo veamos bien, porque posiblemente la saturación de la fotografía pues está cambiando las cosas, sí que se vería en algún punto, con los rayos láser tienen una luz muy potente, muy coherente, pues sí que incluso aun llegando sobre un objeto así, puedes ver que una parte apreciable del láser se ha reflejado, ¿vale? y forma un punto luminoso en otro sitio. Un pequeño detalle, nosotros para ser capaces de ver un rayo, realmente no vemos los rayos. El rayo se propaga en línea recta, entonces si se propaga en línea recta, la cámara no llega a nada, ¿vale? Lo que estamos viendo aquí es porque posiblemente hayan puesto un humo o algún medio de tal forma que la luz que llega a la cámara es la que se refleja en esos cachitos de humo, en esas pequeñas partículas de humo y tal, ¿no? Entonces, lo que ve la cámara es justamente lo que esas partículas reflejan, ¿no? Lo que pasa es que, claro, son tan tenues que apenas le restan intensidad al rayo, y por eso pues, bueno, podemos ver más o menos una misma continuidad del rayo a lo largo de todo el recorrido. Aquí vemos una figura que ilustra la refracción, el fenómeno de refracción, que es el que vamos a ver ahora, y lo que se observa es que cuando tenemos un rayo incidente que forma un ángulo θ1 con la normal, pues efectivamente una parte se refleja, como hemos dicho antes, pero si la luz es capaz de propagarse a ese segundo medio, entonces una parte va a penetrar a ese segundo medio y formando lo que conocemos como el rayo refractado. Dependiendo de la velocidad de propagación de la luz en un medio y en otro, pues ese rayo se pegará a la normal o se alejará. En este caso, pues estamos viendo que el rayo se pega a la normal, es decir, si continuara en línea recta, pues seguiría por aquí, pero como se está pegando a la normal, pues el rayo circula por aquí, ¿vale? Ahora veremos qué reglas gobiernan que se pegue o no se pegue a la normal. En esta fotografía pues vemos una combinación de fenómenos. Vemos, por ejemplo, un rayo incidente, parte se refleja formando el rayo 2, parte se refracta formando el rayo 3. Aquí abajo se refleja totalmente, que es otro fenómeno que también veremos, y cuando sale de aquí, fijaros que si aquí había tendido a pegarse a la normal, aquí le ocurre justo lo contrario, se está despegando de la normal. Cuando sale del bloque este de vidrio,
y sale al aire, pues se despega de la normal, formando el rayo 5. Vale, pues el juego de si se pega o no se pega a la normal depende de la velocidad de la luz en un medio o en otro. Cuando la velocidad de la luz es menor en el segundo medio, va a tender a pegarse a la normal, ¿vale? Todo esto nos lo podemos escribir así, formando lo que conocemos como ley de Snell. El cociente entre los senos de los ángulos es igual al cociente entre las velocidades entre los medios, ¿vale? ¿Vale? Entonces, pues por eso, cuando pasamos de un medio, de una velocidad, de un medio más rápido, en que la luz se propaga más rápido, a uno más lento, pues se va a pegar a la normal, la velocidad en 2 es más lenta, y si ocurre lo contrario, pues se despega de la normal. Como si recordáis, teníamos, bueno, una forma de entender esto que a mí personalmente me gusta mucho es imaginar que echáis a rodar un barril. Vamos a hacer un pequeño dibujito. A ver, para atrás, que no he usado esto, creo. Bueno. Imaginar que echáis a rodar un barril por cemento, ¿vale? Por una pista de cemento. Y entonces ese barril va rodando y aquí lo que ocurre en este segundo medio es que aquí hay césped, ¿vale? Y entonces se sale del cemento y llega al césped. Y claro, en el césped el barril no rueda tan rápido, ¿vale? Y entonces, ¿qué le va a pasar al barril? Pues el barril, fijaros, cuando llega aquí al borde, pues una parte del barril va a empezar a ir más lento. Pero esta parte de aquí todavía no se ha enterado de que aquí había césped. Entonces esta va a seguir yendo más rápido, ¿vale? Esta irá más lento y esta irá más rápido, ¿vale? Y entonces, ¿qué le pasa? Bueno, pues que el barril se va a girar. Aquí la dirección del barril se va a pegar a la normal, ¿vale? Siguiendo quizá me he pasado pegando a la normal, pero bueno, entendéis la idea, ¿no? En vez de ir con este ángulo, pues aquí se ha pegado a la normal. Y es porque aquí la velocidad es menor que en el medio 1, ¿vale? Este sería el medio 1 y este pasa y se pega a la normal. Fijaros, tengo aquí también, podemos interpretar este fenómeno usando también el principio de Huygens, y entonces, si no me denuncian, pues vamos a utilizar esta applet. Y fijaros lo que está pasando. Esto no quiero yo. Espérate, a ver, un segundo. Aquí vamos a quitar ángulos, vale. Fijaros, tengo aquí una onda, está llegando, va a la velocidad que sea, y cuando llega a ese segundo medio, aquí he puesto que vaya más rápido. Voy a poner que vaya más lento. Pues cuando llega a ese segundo medio, pues se van a crear unos frentes de ondas secundarias aquí, que volverán al primer medio del que vino y vuelven con el mismo ángulo del que salieron, pero también se crean unos frentes de ondas secundarios ahí, y fijaros que se están propagando de una forma mucho más lenta, ¿no? Debido a que se propagan más lentamente, pues la dirección del rayo, si cojo el frente de onda y pinto la perpendicular, pues la dirección del rayo está mucho más pegada a la normal, ¿vale? Vamos a subir un poco la velocidad y vemos eso de ahí, ¿vale? Muy bien. Si la velocidad de onda es más rápida que en el aire, aquí tengo 35 contra 15, fijaros que en lugar de pasar eso se separa, pero se sigue formando un frente de onda, ¿vale? Esto va a ser muy curioso en un momentito. Vamos a hablar de eso en más detalle. Seguimos por aquí. Fijaros, en el tema anterior, cuando estuvimos hablando de la velocidad de la luz en distintos medios, introdujimos el índice de refracción. El índice de refracción no era otra cosa que el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en un medio determinado, ¿vale? Entonces, fijaros que puedo utilizar esto, pues en vez de expresarlo de esta forma de aquí, pues puedo poner aquí índices de refracción y ya está, ¿no? Hay dos formas de expresar un poco esta ley. Una sería la que tenéis ahí escrita, el seno de teta 2 partido por el seno de teta 1 es igual a V2 partido por V1, pero me puedo llevar el seno de teta 2 aquí y multiplicar por V1 aquí, y esto tiene que ser igual a el seno
Uy, no, mejor hago esto. Un segundito. El seno de teta 2 partido por V2 tiene que ser igual al seno de teta 1 partido por V1. Y si multiplico por C en ambos lados, pues fijaros que esto se me queda, aquí me queda n sub 2, porque n sub 2 es C partido por V sub 2, seno de teta sub 2, y aquí se me queda n sub 1, seno de teta sub 1, ¿vale? Esta es una forma que quizá, no sé si os resultará más familiar. A mí en general me gusta más esta, que es la ley de Snell, ¿vale? Esta ley se le llama ley de Snell. ¿Qué pasa con los frentes de onda? Bueno, pues cuando has pasado al segundo medio, los frentes de onda se acortan, la velocidad es más corta, y recordar que la frecuencia no cambia. Cambia la longitud de onda, pero no cambia. Entonces la luz en ese segundo medio, pues si por ejemplo pasas del medio del aire, que generalmente lo vamos a tomar siempre como 1, pero si uno se pone muy estricto, pues no es exactamente 1, es un poquito mayor que 1. Y cogemos un índice de refracción de 1,5 para el vidrio, pues vemos que en el aire la longitud de onda era una determinada, y cuando voy al vidrio pues tengo otra longitud de onda más corta, ¿vale? Justamente eso es lo que ilustra esta fotografía, aparte también de la pequeña simulación que hemos puesto. Claro, ¿cómo simulaba Berenice Abbott distintas velocidades de propagación? ¿Cómo hacía eso porque claro, ¿no? El agua en principio va a una velocidad, ¿no? Bueno, lo que ella estaba, una forma muy curiosa, lo que ella estaba fotografiando era la onda superficial. Y la onda superficial, la velocidad de la onda superficial cambia según la profundidad. Cuando hay menos profundidad, la onda va más lento. Eso lo podéis observar, por ejemplo, en la playa. Veis que las olas de mar van progresivamente entrando de forma más lenta en la orilla a medida que van perdiendo energía, lo cual hace que las crestas de las olas se van acortando, ¿vale? Hasta que llega un momento donde ya directamente no lo ves. Porque ya llega al límite, y es que la onda, no es que ya haya una onda superficial, es que ya te encuentras en la arena, ¿no? Entonces eso pasaba justo aquí. Para simular este fenómeno, ella creaba su frente de ondas con ese cacharrillo que iba así generando ondas de forma periódica en la superficie. Estas se propagaban con una velocidad en el cubo, y en una zona pues ponía algo que hiciera que hubiera menos altura de agua, ¿vale? No sé, un libro, imagina, no sé, un trozo de plástico o algo así. Y entonces fijaros que cuando la onda llegaba a esa zona, iba mucho más lenta. Entonces iba más lenta, y entonces se produce este fenómeno eh, de refracción. Si lo quiero ver así, pues la onda superficial está yendo más lenta. Entonces, fijaros que si trazo la normal aquí de esta forma, pues esta onda está entrando así, con este ángulo, y esta onda refractada se está pegando a la normal, ¿vale? Se está propagando de una forma un poco más así, se está pegando a la normal, ¿vale? Y entonces aquí también estamos viendo el fenómeno de refracción. Aquí lo dice, es patrón de onda con una lámina de vidrio. Lo que ponía era una lámina de vidrio, de tal forma que perdía un poquito de altura y era capaz de seguir fotografiando el fenómeno. Pues eso, si sustituimos en la ecuación anterior que hemos nombrado, pues eso es la ley de Snell. Y bueno, pues ya para terminar la clase de hoy vamos a hacer este pequeño ejemplito, que espero que sea ilustrativo de todos los conceptos que hemos visto hoy. Bueno, pues me dicen, tengo un rayo de luz de 589 nanómetros. Ya sabemos que eso corresponde probablemente al rojo, naranjilla, que viaja a través del aire, incide sobre una lámina plana uniforme de vidrio sin plomo, tal que tiene un índice de refracción de 1,52, con un ángulo de 30 grados con la normal, ¿vale? Pues tenemos aquí una lámina de vidrio, vamos a pintarlo, tal que así, lámina de vidrio, y un rayo que hemos dicho que era naranjita, pues lo pintamos formando 30 grados con la normal. Como la luz es más lenta en este segundo medio, pues tiene que pegarse a la normal, ¿vale? Entonces
esto que tenemos aquí, vamos a dibujar, aquí está formando un ángulo que voy a llamar alfa, y aquí pues alfa prima, ¿vale? El índice de refracción aquí vale 1, este es el medio 1, y en el medio 2 pues vale 1,52. Me pide que calcule el ángulo de refracción, pues es tan sencillo como aplicar la ley de Snell. Seno de teta 1 es igual a n2 seno de teta sub 2, y entonces teta sub 2 es igual al seno a la menos 1 de n sub 1, perdón, a ver, sí, de n sub 1 partido n sub 2 multiplicado por el seno de teta sub 1. Un detallito, esto probablemente lo sepáis, pero el seno a la menos 1 de algo, de x, no es lo mismo que 1 partido por el seno, ¿vale? Esto es una cosa que es muy fácil confundirse. Esto, el seno a la menos 1, es lo que normalmente cuando uno escribe a mano pone como arcoseno. Es el arcoseno, es la operación inversa del seno. Eso es lo que quiere decir el menos 1, es la operación inversa del seno. La verdad que no sé por qué es así, pero la inmensa mayoría de las calculadoras lo pone como el seno a la menos 1, y eso confunde muchísimo. No es esto, no, es esto, ¿vale? Entonces, operación inversa del seno. Vale, pues vamos, ahora lo hacemos con la calculadora. Vamos primero a plantearlo todo. Encuentra la velocidad de la luz una vez que entra en el vidrio. Pues fijaros, tan sencillo como saber la definición de índice de refracción, velocidad de la luz en el vacío partido velocidad en el vidrio. Entonces la velocidad en el vidrio pues es sencillamente c partido por n sub 2, y la longitud de onda, pues una vez que yo ya sé la velocidad en el vidrio, pues yo sé que la longitud de onda en 2 multiplicada por la frecuencia tiene que ser igual a la velocidad de la luz en 2, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto despejo de aquí la longitud de onda, y eso es v2 partido por f, que si quiero pues puedo escribirlo con los datos iniciales del problema y constantes universales, y eso es c partido por f partido por n sub 2. Bueno, como realmente solo tengo la longitud de onda inicial, pues esto lo puedo escribir, c es igual a lambda 0 por f, esto es f n sub 2, y entonces esto se queda como lambda sub 0 partido por n sub 2, ¿vale? Bueno, vamos a hacer estas operaciones. Bueno, Python es un poquito rollo para trabajar con grados, entonces, bueno, me va a tocar escribir un poquito. Un segundo. Entonces, bueno, pues lo primero que tenemos es el arcsin de n, espera, n1 es igual a 1, n2 es igual a 1,5, ¿no? 1,52, y teta 1 es igual a 30 grados. Arcsin de n1 partido n2 multiplicado por sin de, y aquí tengo que escribir un poquito porque solo chupa radianes, de rad teta 1 ti, ¿vale? Pues 0,33, y si esto lo quiero en grados, pues rad to deg, pues 19 grados, 19,2 grados, ¿vale? 19,2 grados. N2 es igual a C, que es la velocidad de la luz, C0 es igual a 3E8, mierda, C0 es igual a 3E8, pues V2 es igual a C2, perdón, a C0 partido por N2, V2 es pues todo esto de ahí, aproximadamente, vamos a escribirlo así porque creo que es más interesante, 2/3
de la velocidad de la luz. Y finalmente pues tengo lo de la longitud de onda, que es si LAM 0 es igual a 589 nanómetros, pues LAM en el medio 2 es igual a LAM 0 partido por el índice de refracción. Pues LAM 2 es 387,5 nanómetros. Una pregunta que os voy a dejar. Fijaros, esta luz hemos dicho que era naranjita, ¿vale? Cuando pasa al segundo medio ha cambiado su longitud de onda. Ahora es 387. Eso, si recordáis, quedaba por encima del ultravioleta. Es decir, ¿quiere esto decir que si yo pongo aquí mi ojo, esa luz ya no la vería? O sea, es decir, si estoy dentro del agua, dejaría de ver esa luz porque ya no está en mi espectro visible. Bueno, os lo dejo ahí como pregunta y a ver si alguien me responde. Venga, un saludo a todos y nos vemos en la siguiente clase.